Que luego de 2 años de tramitación, los 5 exseminaristas que acusaron al Obispado de Valparaíso por no responder a casos de abuso sexual, violación y abuso de conciencia, llegaron finalmente a un acuerdo reparatorio con la diócesis. Vamos a ver cuán satisfactorio fue ese acuerdo y vamos a tomar contacto con uno de ellos, el exseminarista Mauricio Pulgar. Mauricio, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio, nosotros habíamos conversado hace ya varios años de esta situación que les había ocurrido a ti y a otros exseminaristas. Fueron conductas reiterativas por parte de religiosos, no sé si a estas alturas ya son ex religiosos dependientes del Obispado de Valparaíso, y finalmente ustedes llegan ahora a un acuerdo. Cuéntame, ¿en qué consistió el acuerdo y por qué fue tan largo el proceso? Bueno, es un acuerdo que se logra por agotamiento principalmente. Ya logramos la condena de Jaime da Fonseca, quien fue expulsado por abuso sexual, manipulación de conciencia y malversación de fondos de la Iglesia. Ya fue también expulsado Humberto Enríquez por abuso sexual, manipulación de conciencia y malversación de fondos de la Iglesia. Y en este momento estamos esperando la condena de Mauro Ojeda y de José Holguín, también por los mismos delitos. Pero el problema que a nosotros nos jugó mucho en contra fue tanto la pandemia como la crisis social, lo cual fue súper beneficioso para la Iglesia, en el sentido de no tener ningún ruido, ninguna presión. Y la verdad que por un tema de salud mental ya necesitábamos terminar esto, independiente que sea un mal acuerdo, pero por lo menos ya poder empezar a tratar de seguir un poco con nuestras vidas. ¿En qué consistió este acuerdo con la diócesis de Valparaíso? Bueno, el acuerdo es bien extraño en cuanto a lo moral. Ellos piden perdón por algo que no está tan explicitado por parte de ellos. Es como pedir perdón, pero no te reconozco qué es de lo cual yo te pido perdón. ¿Cómo? En eso no logramos convencer al obispo de que tuviese a bien que entendiera la magnitud de los abusos, entendiera el daño y las secuelas por estrés postraumático. En eso todavía tenemos una conversación pendiente con él, que por el documento que firmamos, él se comprometió a reunirse con nosotros para poder acompañarnos en este proceso de duelo. Pero en ese sentido no nos podemos sentir triunfadores, porque las secuelas nos van a acompañar todo lo que nos quede de vida, y la Iglesia de Valparaíso todavía no termina de entender las secuelas del abuso sexual. Perdón, Mauricio, pero ellos llegan a un acuerdo reparatorio, entiendo que con una compensación económica con ustedes. Sí, así es. Pero ¿esto es en base a qué? ¿Por qué ellos dan esta compensación? Es que ese es el problema. Ese es el problema. Es una compensación económica que no es ni siquiera el 20% de lo que nosotros pedimos, pero en el texto piden perdón. ¿Por qué? Pero no dicen explícitamente, es que ese es el problema, no dicen explícitamente por qué. Lo cual es una estupidez, porque no veo en qué perjudica a la Iglesia de Valparaíso que si el Vaticano a nosotros nos envía una carta y nos reconoce como víctimas, ¿por qué la diócesis de Valparaíso no? ¿Cuál es el problema? ¿En qué le afecta al clero reconocer que sí hubieron abusos? O sea, a Jaime da Fonseca no lo condenaron por cualquier cosa. Exactamente, porque hay personas que ya están condenadas por la justicia, ¿no? Por el Vaticano. Por el Vaticano, Están bueno, expulsadas pero por la por el justicia Vaticano. canónica. Sí. Así es. Y Mauro Ojeda y José Holguín están a punto, y el obispo todavía... De hecho, parte del tema de ceder y acceder al acuerdo era para que se liberara la condena a Mauro Ojeda y se concretara. Pero ya todavía nosotros accedimos y todavía no pasa nada, todavía no sale la condena de Mauro Ojeda. Ahora, y no pueden pretender que un pedófilo ustedes, como él quede suelto. ¿Cuán reparatorio puede ser para usted que la Iglesia en el fondo les entregue una parte que es una parte mucho menor del dinero que ustedes habían demandado y no les diga por qué? Porque parte de la reparación es justamente ser reparados también en el acto. En eso no lo logramos, y en eso también no teníamos apoyo del Poder Judicial. Por eso te decía que lamentablemente para nosotros la pandemia y la crisis social le vino pero excelente a la Iglesia de Valparaíso y a las diócesis de otras partes de Chile con otras víctimas, porque no hubo ruido, no hubo nadie que lo estuviera bajo presión. La jueza en el tribunal les dijo que tenían que llegar a un acuerdo, que era
insólito no llegar a un acuerdo, pero el obispado no se movió. De hecho, nos amenazó en un momento en tribunales de que si nosotros perseverábamos en la acción judicial lo iban a llevar, si era necesario, a la Corte Suprema, y una amenaza en realidad bien ridícula. Querían hacer creer a la jueza de que nosotros no vivimos abuso sexual. Y ahí yo me tuve que molestar, le pedí a la jueza que me permitiera hablar, eso está en la documentación del proceso civil, y la jueza escuchó y reconoció que efectivamente nosotros fuimos violados. No es que nosotros nos miraron feo, no tenemos secuelas de estrés postraumático porque alguien nos miró feo o nos dijo una palabra fea. Esto es por abuso, por tortura, por manipulación de conciencia. Exactamente. ¿Quién fue el obispo de Valparaíso que llega a este acuerdo con ustedes, el señor Jorge Vega? Sí, él es el actual obispo de Valparaíso. ¿Y él de es hecho, el Vaticano sacó a... Sí, con él llegamos al acuerdo. Y él lo firmó. Perfecto. ¿Y ustedes tuvieron contacto o alguna comunicación con el Vaticano contándoles de este proceder? Porque si el Vaticano a ustedes les reconoció la violación y en este caso esta persona no se, no se atreve o no quiere poner en este acuerdo por qué está pidiendo perdón y por qué está entregando dinero a la Iglesia, no se trata solamente de eso. ¿Hay alguna comunicación de ustedes con el Vaticano o prefieren dejarlo hasta acá por todo lo que ha significado? No, nosotros, por lo menos con Gustavo Donoso, vamos a seguir. No vamos a parar acá porque no vamos a dormir nunca tranquilos hasta que Mauro Ojeda y José Holguín queden expulsados. Por otro lado, hasta que se entienda y se reconozca en el clero que por más de 20 años se amparó los abusos sexuales y nadie hizo nada para detenerlos. Si no hubiera sido por mis compañeros de denuncia, por mí, que arriesgamos el pellejo en esto, hasta el día de hoy Jaime da Fonseca seguiría siendo cura. ¿Y este hasta señor el día Vega, de hoy Mauro Ojeda seguiría ejerciendo. Este señor Vega, el obispo, ¿qué les ha dicho? Nada, él no ha hablado con nosotros. Pero en el documento él se compromete a hablar con nosotros y acompañarnos. Eso es como un poco lo extraño. Nosotros sí hemos recibido todo el apoyo de la Fundación para la Confianza. Ellos nos tomaron desde el primer momento, nos acompañaron en todo. Ellos son testigos de esta porfía de la diócesis de Valparaíso. Y también ellos nos dijeron, en realidad podemos pasar acá 3 años más, 4 años más, y es difícil que algo vaya a cambiar. ¿Qué significa para ti, Mauricio, seguir 2 años más en este proceso que lleva cuántos años? En mi caso son más de 20 años. Uh-huh. ¿Y tú de todas maneras quieres seguir? Vamos a seguir en lo que corresponda para lograr que se termine la cultura del abuso, que no quede ninguna de los que pertenecen a esta red de abuso sexual de la diócesis de Valparaíso y de la Quinta Región, ninguno quede con cargos de poder y todos sean expulsados. Si el clero no quiere limpiar la iglesia, bueno, nosotros con Gustavo por lo menos lo vamos a hacer y nos vamos a dedicar a eso. De hecho, esperamos que el libro salga ahora en septiembre y con eso pretendemos dar un golpe muy duro al abuso sexual en la Quinta Región. ¿Ustedes le creen a la iglesia cuando dice que quiere terminar con el abuso? Al Papa sí, a la diócesis de Valparaíso no. Porque la diócesis de Valparaíso y varios obispos de Chile desobedecen al Papa. ¿Y eso en el Vaticano cómo se observa o cómo se, digamos, en qué se traduce? No sé, esperamos que nos den la oportunidad de hablar con el Papa de manera remota y poder explicarle de primera fuente cuál es la verdad y cuál es la desobediencia del clero chileno, en qué lo están engañando, para que él tenga la información y pueda tomar las decisiones que correspondan, porque al Papa lo están engañando. Bien, Mauricio Pulgar, muchísimas gracias por conversar con nosotros. No, vamos a seguir, por cierto, pendientes a cómo sigue tu caso, porque es muy representativo de lo que han hecho ustedes, las víctimas, con esta institución y lo que la institución a nivel jerárquico ha pretendido hacer también, que vemos que no se ha traducido básicamente en la reparación que ustedes necesitan. Muchísimas gracias. Gracias a usted.